Bueno, me pareció muy interesante y sugerente, sugestivo, mejor dicho, el título del curso, porque en realidad, bueno, como en cualquier otro capítulo de la pediatría, sabemos que la prevención es mucho más importante y mucho más efectiva y mucho más apropiada que el tratamiento de cualquier entidad. Así que cuando charlamos de hablar de trastornos funcionales digestivos, me pareció una muy buena propuesta. Van a ver que nos vamos sobre todo a referir a una parte de ellos. Los trastornos funcionales, por definición, de alguna manera, ocurren en aquellos individuos que tienen síntomas, pero que no son estos a partir de un trastorno orgánico, sino que de alguna manera el funcionamiento de sus vísceras, de sus órganos, de su sistema, está alterado por alguna otra razón que no es una enfermedad orgánica, como en general ocurre en líneas generales, valga la redundancia, en cualquier entidad que abordemos desde la pediatría. Los pediatras estamos muy acostumbrados a que nuestros pacientes son sanos y que la mayor parte de las veces, cuando tienen algún síntoma, porque el que consulta son sencillos o son trastornos funcionales. Entonces, van a ver muchas cosas, digamos, que tienen que ver con la práctica pediátrica, que creo que este es el enfoque más interesante y sobre todo en aquel segmento etario en donde el diagnóstico diferencial muchas veces de estos trastornos funcionales es la alergia alimentaria. Por eso van a ver que vamos a hacer hincapié en un rango etario dentro de los trastornos funcionales como para dar un poco la entrada al curso de alergia alimentaria. Bueno, declaro no presentar conflictos de interés con el tema que vamos a tratar hoy, con los distintos aspectos de los trastornos funcionales. Y esto, lo de los trastornos funcionales, ustedes seguramente lo han visto y escuchado en los últimos años este concepto de que tenemos dos cerebros, ¿no es cierto? Bueno, uno, sistema nervioso central, que tiene una determinada cantidad de neuronas, tiene muchos neurotransmisores, produce mucha de la dopamina del organismo y poca de la serotonina, a diferencia del considerado segundo cerebro que lo podemos definir dentro del aparato digestivo, donde también hay muchos neurotransmisores y mucha cantidad también de neuronas. Pero lo más importante de todo, de describir anatómica o topográficamente estos dos componentes del sistema nervioso, es definir bien la gran cantidad de conexiones que tienen, porque esto da, en definitiva, toda la explicación a lo que es el concepto, digamos, del eje cerebro-intestinal. O sea, nosotros al momento de explicarle al paciente, cuando estamos frente a un trastorno funcional, le decimos que existen millones de conexiones entre el sistema nervioso central, entre el intestino y el sistema nervioso central, sobre todo aquellas zonas que manejan las emociones, y que muchas veces las emociones se ponen en el cuerpo. Y esto un poco categoriza a los trastornos funcionales en la segunda infancia y en la adolescencia. La mayor parte de lo que vamos a hablar hoy como trastornos funcionales en lactantes y primera infancia tienen que ver con lo madurativo, y que muchas veces la maduración entre las conexiones de estos dos sistemas es lo que transitoriamente da la sintomatología en los chicos más pequeños. Y estas conexiones son a través de muchas citoquinas, hablábamos antes de neurotransmisores, actuando sobre el sistema límbico, que a su vez reacciona a través del sistema endocrino. También las eferencias a partir del sistema nervioso central se hacen a través del simpático, del parasimpático y las células ganglionares intestinales, que son el efector final de la motilidad del tubo digestivo. Y esto que, digamos, describimos, realmente es una conexión muy definida, muy clara, muy en desarrollo desde el primer momento de la vida. Y lo interesante es que en esto muchas veces el intermediario parece ser la microbiota. Ustedes saben que en los últimos años ha aumentado considerablemente el conocimiento de la microbiota y sobre todo de la metabolómica, es decir, los metabolitos, los mediadores químicos que son capaces de producir en la microbiota a través de las bacterias trabajando comunitariamente, generando las mejores condiciones para el medio ambiente de lo que es un ecosistema intestinal, donde intervienen todas las bacterias, arqueas, hongos, parásitos que conforman lo que es la microbiota. Ellas trabajan, producen determinados mediadores químicos, determinados metabolitos que son los responsables de la comunicación con el sistema nervioso central, de la comunicación a través del epitelio intestinal con el sistema inmunológico del intestino, y también son responsables de la generación de ácidos grasos de cadena corta a partir de la fermentación
de los hidratos de carbono no digeridos, y que estos ácidos grasos de cadena corta programan en los primeros momentos de la vida el metabolismo para toda la vida. O sea, esto que está dentro del concepto de primeros 1000 días, muy claramente en los últimos años, vuelvo a repetir, la microbiota y fundamentalmente la metabolómica han permitido entender que la microbiota es el mediador, hasta no hace mucho desconocido, de todos estos efectos que se expresan en el tubo digestivo, pero que tienen un origen a partir de la comunicación con el sistema nervioso central. Realmente, cuando uno se introduce en todo el concepto de microbiota, de microbioma y metabolómica, es decir, la producción trabajando las bacterias, es apasionante ver cómo se van entendiendo observaciones que no estaba muy claro por qué se producían. En esto interviene la microbiota con un intermediario fundamental, pero también intervienen, como veíamos recién, una serie de factores, tanto químicos como anatómicos, que establecen las conexiones y que son el origen de lo que llamamos trastornos funcionales. Todo esto muy enmarcado en el grupo etario que vamos a hablar hoy, desde el punto de vista de la inmadurez del tubo digestivo. Otro comentario interesante con los trastornos funcionales, y que esto sobre todo fue cuando se empezaron a definir los criterios de Roma, muy novedoso para la medicina del adulto, el abordaje biopsicosocial de los problemas. O sea, el adultólogo está muy acostumbrado a pensar orgánicamente la patología y a pensar y descartar el cáncer, una serie de cosas que lo lleva a tomar actitudes de intervención muy proactivas, mientras que los pediatras estamos acostumbrados a mirarlo más biopsicosocialmente todo lo que le pasa a los chicos. Y a veces los síntomas se explican, puede ser que haya una enfermedad orgánica, pero siempre pensamos en los desórdenes psicológicos, en que pueden ser síntomas funcionales por esta mala comunicación o esta mala relación con el sistema nervioso central. Un chico puede estar somatizando, puede ser síntomas vinculados al desarrollo, o sea, nada más que por inmadurez de su tubo digestivo, y puede haber también algo de fallas en la interacción del paciente y el entorno, en la mirada social de lo que le está pasando a ese chico. Y muchas veces, el mejor ejemplo es el dolor abdominal crónico, intervienen varios de estos ingredientes, y hay pacientes, estamos acostumbrados a verlos, que con enfermedad definida orgánica, pero que le pasa no es por eso. El ejemplo del celíaco, que hace fantástico la dieta libre de gluten, pero que tiene un intestino irritable. Y ese intestino irritable no tiene nada que ver con su problema autoinmune de base, sino que tenemos la presencia de una enfermedad orgánica que se está tratando bien, pero un trastorno funcional como es el intestino irritable. Y hay pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que, cuando están angustiados por alguna cuestión psicológica o emocional, andan mal de su tubo digestivo, con síntomas que son más atribuibles al colon irritable, o anda peor de la autoinmunidad. Entonces, esto que nosotros no venimos a descubrir nada, es lo que hace el pediatra cotidianamente al momento de analizar el motivo de consulta de un paciente. Pero es un rasgo que se ha asociado mucho y que define muy claramente lo de los trastornos funcionales. Lo de los trastornos funcionales muchísimo tiene que ver con el diagnóstico clínico. De hecho, va de suyo que el diagnóstico de trastorno funcional implica que no hay ninguna enfermedad orgánica diagnosticable por ningún método complementario, ni que tampoco por algún análisis, por alguna cuestión bioquímica. Y a diferencia de los criterios de Roma, bien, ustedes saben que todos los que sean trastornos funcionales existen criterios. Esto para los trastornos psicológicos, psiquiátricos, también ocurre así. Lo que no sea demostrable por estudios, vamos a categorizarlo bien clínicamente. Los adultos lo hacen por compromiso de órgano. El rasgo pediátrico es que se definen 4 síntomas la posibilidad de trastornos funcionales, que son los 4 síntomas por los que cualquier pibe consulta al pediatra o al gastroenterólogo: tener vómitos, tener dolor abdominal, tener diarrea o constipación. Y una de las cosas distintas de este último revisión de los criterios de Roma, de allí lo de criterio de Roma 4, es que separó en lactantes y primera infancia, segunda infancia y adolescentes los posibles cuadros clínicos. Y por ejemplo, lo que vamos a repasar hoy tiene que ver básicamente con esto, con lo que pasa en los lactantes y en la primera infancia. Y acá están los 4 síntomas cardinales, o sea, la regurgitación, el síndrome de rumiación, los vómitos cíclicos, los cólicos, la diarrea funcional, la distrés, la constipación. Vamos a repasar un poquito estos cuadros ahora, y sobre todo
el abordaje práctico del pediatra, cuáles son las banderas rojas en cada uno de ellos y cómo salimos adelante airosos con el diagnóstico y el tratamiento. En edades posteriores, si hablamos de ya segunda infancia y adolescencia, también están estos síntomas. Acá ya no aparece tanto la diarrea, salvo como un perfil del intestino irritable, pero los chicos también pueden consultar por náuseas y vómitos, un síndrome de vómitos cíclicos, náuseas funcionales y vómitos funcionales, síndrome de rumiación y aerofagia. El dolor abdominal, acá gana mucho protagonismo el dolor abdominal y sobre todo el dolor abdominal recurrente como motivo de consulta en este grupo etario, que si tiene mucha sintomatología vinculada al tubo digestivo alto lo llamamos dispepsia, que si tiene más sintomatología intestinal y alternancia de deposiciones de diarrea, constipación o sensación de evacuación incompleta, lo llamamos síndrome de intestino irritable. La migraña, por un perfil clínico muy semejante a lo que es la migraña, la jaqueca del sistema nervioso central, y el dolor abdominal funcional, no especificado cuando no reúne los criterios de los otros. Y los trastornos de la defecación, la constipación funcional y el escurrimiento no retentivo. Acá nos quedamos en la descripción de estos cuadros. Ninguno de estos, el diagnóstico diferencial es la alergia alimentaria, o al menos en la inmensa mayoría de ellos no lo es, por lo cual vamos a concentrarnos un poco más en lo que ocurre al principio de la vida, que es donde la alergia alimentaria es mucho más frecuente. Y también si uno los traslada cronológicamente, los trastornos funcionales a lo largo del tiempo, vamos a ver que los vomitadores ocurre generalmente en el primer año, el síndrome de vómitos cíclicos puede empezar en el primer año, pero es mucho más claro en la segunda infancia, los cólicos y la disquesia son patrimonio de los primeros 6 a 9 meses, la diarrea funcional o diarrea crónica inespecífica sabemos que entre los 6 y los 2 años, y la constipación funcional puede ocurrir a cualquier edad. Esto para tratar de dar un correlato a lo largo del tiempo, a lo largo de la maduración de ese tubo digestivo, de cuáles síntomas funcionales son más frecuentes. Entonces, vuelvo a poner la misma diapositiva, vamos a referirnos a estos, los vómitos, la diarrea, la constipación y el presunto dolor abdominal que es el cólico en los primeros momentos de la vida, porque son los que, vuelvo a repetir, puede plantearse como diagnóstico diferencial de una enfermedad alérgica, una alergia alimentaria. Y el primero que nos viene a la mente es lo que conocemos como vomitador feliz, el reflujo gastroesofágico fisiológico. Todo lo que ustedes vean como definición de trastornos funcionales van a ver que siempre tiene una métrica en el tiempo. Esto es importante al momento de clasificar pacientes si uno quiere generar un trabajo de investigación, por ejemplo, donde todos debemos entender que estamos hablando del mismo tipo de paciente. A veces en la práctica clínica cotidiana, esta métrica de que haga falta que sea de 3 a 12 meses, muy estricto, que tanto tiempo hace que vomita, como muchas veces van a ver ahora en los criterios clínicos, no es tan indispensable. Pero específicamente el vomitador feliz, uno puede decir que vomita más de 2 veces al día, al menos 3 semanas, pero lo más importante es que no tenga el pibe ningún signo de enfermedad por reflujo, que es la que eventualmente puede necesitar algún estudio, raramente en el primer año, o algún tratamiento también clínico esperando la maduración espontánea del esfínter esofágico inferior. Los signos de enfermedad por reflujo, 4 cosas le puede pasar a un pibe que a uno le tiene que, a un vomitador que para llamarnos la atención y abordarlo como un reflujo, que no aumente bien de peso, vomita tanto que no aumenta, que tenga signos clínicos de esofagitis o de pirosis, básicamente el llanto, cuadros bronquiales recurrentes por microaspiraciones, y acá yo puse como ahogos, no lo quise definir ni como alte, ni como GRU, ni nada por el estilo, sino esos ahogos que alertan mucho y que preocupan mucho a la familia. Y el vomitador, si no tiene ninguna de esas 4 cosas, también ver que el vomitador feliz no tiene posturas anormales y no tiene trastornos de la alimentación. Son pibes que vomitan pero crecen fenómenos, sonríen, están contentos y sin ningún signo de esofagitis, no se ahogan ni tienen broncoespasmo. Eso, en el primer semestre, si los vómitos son siempre gástricos, eso es un vomitador feliz y no tenemos que hacer nada más que tranquilizar a la familia, acompañarlo con algún tratamiento que vamos a ver ahora, pero todo tratamiento de sostén. Y lo que siempre está mal, bandera roja para el pediatra, es que el vómito sea bilioso. Eso siempre implica algún tipo de obstrucción infrabateriana, y eso siempre es una malformación digestiva. Hay otro cuadro, yo no sé por qué
todas esas cosas, rayas, no sé de dónde aparecieron, O- pero... ¿eh? eso de los participantes, Omar, que sin querer por ahí están tocando, si querés, Ajá. No, en no el me botón molesta, superior, digamos, no me o dejá de molesta, compartir para que se borre y volvé a compartir, y si no en el botón superior derecho vos tenés que bloquearlo, porque no lo no me puedo bloquear molesta. yo de acá. Si les Igual no parece molesta que ahora. queda, escuchame una charla pediátrica, Gonzalo, por ahí los chicos hacen esos Exactamente, garabatos, así que exactamente. Lo dejémoslo permitimos por eso. con esa escenografía de la primera infancia. Tal cual. Gracias. El otro cuadro es el cólico del lactante, muy frecuente. Cuando uno le dice a la madre que es un cólico, mira, si tiene una cronología muy definida, todos los días en un determinado horario arranca y en un determinado horario es como que lo desenchufás y termina. Y el resto del día el chico es un chico tranquilo, saludable, que come bien. Uno de los rasgos más típicos es esto de la temporalidad. Y eso queda claro que es el cólico. Lo que ocurre es que las madres no siempre están muy atentas a esto del rango horario. Hoy por hoy la tolerancia a las frustraciones es menor, con lo cual les parece que llora todo el día. Pero bueno, el cólico del lactante bien definido sería síntomas que empiezan y terminan antes de los 5 meses, con las crisis de llanto, malestar habituales, pero a su vez es un pibe que crece bien y no tiene ninguna enfermedad, fiebre, o sea, no pensamos en nada sistémico. Si uno definiría para estudios de investigación qué va a considerar cólico, le ponemos la métrica temporal de más de 3 horas por día, al menos 3 días por semana. Ahora, lo más importante y que vive el pediatra es que muchas veces lo único que tenemos en la consulta es un pibe llorón. Y no tenemos un llorómetro. El gesto del chico al momento de llorar siempre es el mismo, se flexiona sobre el abdomen, tome fórmula o tome lactancia materna, siempre tiene muchos gases y en el llanto se eliminan gases. O sea, no hay forma de pensar que no sea la panza. Cuando el pibe llora por cualquier cosa, siempre se le echa la culpa al abdomen. Y siempre el motivo de consulta, el principal problema que tiene el pediatra es definir si no hay alguna situación orgánica. Y desde el punto de vista digestivo, los pibes muy llorones en los primeros 3 a 6 meses o tienen reflujo o tienen alergia. Ahora vamos a ver en qué tenemos que tener cuidado a su vez, pero esos son los pensamientos primarios del pediatra y del gastroenterólogo. Y fíjense que es tan difícil separar la paja de trigo, que hay muchos consensos, esta es del 2014, un consenso entre expertos gastroenterólogos donde establecían con la mejor evidencia disponible que era muy difícil separar en un pibe llorón si eso era por reflujo o era por alergia. Y esto se ve también a su vez muy expresado en la última revisión de reflujo gastroesofágico, en el JPGN de 2018, en donde yo acá destaqué 4 cosas que, que son muy importantes de este consenso de reflujo. El manejo va a estar relacionado con la edad, que en la primera iniciativa, a cualquier edad, ante la sospecha de que los síntomas son por reflujo del tratamiento. En lactante del primer semestre, este consenso de expertos pensó que era más importante pensar en primera instancia en alergia más que en reflujo funcional. Y otro rasgo importante es la presencia de esofagitis eosinofílica en los chicos mayores, que permite tomar conductas distintas en cuanto a la precocidad de la endoscopía. Pero eso no es el tema de hoy. O sea, y fíjense que es tan importante esto de la primera iniciativa al tratamiento, ya sea en el lactante, en segunda infancia o el adolescente, siempre hay que empezar a tratarlo si el diagnóstico, la sospecha es el reflujo. Ahora, fíjense que estos mismos expertos, estableciendo ya con parámetros muy claros de que lo que nos pasa clínicamente todos los días, que no es fácil diferenciar que sea por alergia o por reflujo, ellos proponen en la primera instancia pensar en alergia y si el paciente no mejora, recién después intervenir sobre el reflujo gastroesofágico. ¿Qué tiende a decir todo esto? Que en los primeros meses de la vida, el lactante llorón, que casi siempre vomita, que casi siempre se tira cohetes al momento de llorar, que tienen cólicos y que tienen ruido de aire en el intestino, sobre todo si toman teta, porque la microbiota generada por la lactancia materna es muy fermentadora, siempre el culpable va a ser el aparato digestivo. Y acá es donde se amaca el pediatra y muchas veces nos manda a los pacientes para discernir si es nada más que algo funcional o es orgánico y qué nivel de intervención con estudios o con tratamiento es mejor aplicar para ese paciente. Hay algunos que claramente si se expresa esto con proctocolitis, con proctorragia o si tiene un eczema atópico, si tiene muchos antecedentes de alergia, es más claro que vamos a pensar en alergia.
Si no le pasa nada de eso al pibe y vomita a lo pichicho, más que otra cosa, lo que hace es vomitar, probablemente pensemos más en reflujo, pero muchas veces créanme que es imposible diferenciar una cosa de otra. Y después, bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de pensar primero en alergia, siempre la lactancia materna hay que dejarla, eventualmente se le dará una dieta a la madre de exclusión de lácteos, y si estaba tomando fórmula, bueno, se aborda el tratamiento. Ustedes saben que no hay nada farmacológico para eso, las alergias alimentarias se tratan con dieta. Y acá siempre repasar lo que verdaderamente es una fórmula hipoalergénica, es aquella que ha demostrado ser efectiva en más del 90% de los pacientes con alergia mediada por IgE en trabajos, al menos 3 trabajos con diseño. Está silenciado, Omar. Me parece que me había silenciado Gonzalo, me parece. Ahí está, Omar. Solamente esto lo cumplen las fórmulas extensamente hidrolizadas y las fórmulas con aminoácidos. El principio de la tolerancia de la proteína de la leche de vaca depende del tamaño del péptido. Los hidrolizados parciales tienen un tamaño de péptidos que en muchos pacientes no alcanzan. Los hidrolizados extensos, con el 80% tienen menos de 1500 Dalton, los péptidos que quedan después de la hidrólisis, o los que tienen las fórmulas con aminoácidos libres, a la cual no se puede ser alérgica. No se puede ser alérgico a un aminoácido, que es lo que tiene el ser humano en la constitución de sus proteínas. Vos sabés que Gonzalo está trabado, no sé si me podés ayudar en esto. No siguen corriendo las diapos. Gonzalo. Gonzalo, ¿me podés ayudar? Sí, Omar, perdón. A ver si no puedo, no corre ¿La presentación? La presentación, sí. ¿Querés dejar de compartir y volver a compartir? Porque es más fácil, digamos. Dale. Ahí estamos. Si hablamos de reflujo, yo creo que hay 2 o 3 conceptos y acá vamos a dejarlo, digamos, porque estamos hablando de alergia alimentaria, pero creo que los pediatras tenemos que tener claro esto, que todos tenemos reflujo, que es mucho más intenso, fisiológico, y todos los pibes, si nos ponemos a hacerle estudios, tienen reflujo en el primer año y sobre todo el primer semestre, pero que lo importante es diagnosticar la enfermedad por reflujo. Y que por lo corto del esófago, la inmensa mayoría de los lactantes que tienen un reflujo importante vomitan. Es muy difícil que síntomas muy manifiestos, muy importantes, sean por reflujo en un lactante en el primer semestre que no sea vomitador. A diferencia del adulto, que la mayor parte de las veces su reflujo se expresa por pirosis, ardor, acidez, que te lo define muy bien clínicamente, pero que no vomitan. Entonces, en este trabajo de separar bien alergia de reflujo, desconfíen siempre de que síntomas muy importantes sean por un reflujo si el chico no vomita mucho. Y otra cosa también, saber que cuando tomamos alguna actitud para con el reflujo, no existe un tratamiento farmacológico para el defecto básico del reflujo, que son las relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior. Y si vamos a tratar un pibe, el paradigma es bajar la acidez de lo que sube, y en algún paciente podemos intervenir, si tiene gastroparesia, un vaciamiento gástrico lento, con algún prokinético en vaciar el estómago. Ahora, estos son los únicos 2 niveles de intervención del reflujo a cualquier edad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los signos de alarma en el vomitador? Primero, siempre tener en cuenta la enfermedad por reflujo. Decíamos antes, la falla de crecimiento, signos de esofagitis, signos respiratorios como borolaringitis recurrente, las posturas anormales y los ahogos Altenbruck. Tener en cuenta muy bien el muy vomitador que no mejoró para el año de vida, en esto de la emesis, y en ese probablemente vaya proactivamente a buscar algún tipo de malformación, llámese hernia hiatal, membrana prepilórica, algo que diga, ¿por qué no para un pibe de vomitar al año de vida? Ojo con los pacientes que muchas veces
El reflujo es un signo de retraso madurativo. Ojo con los disturbios hidroelectrolíticos, sobre todo la hiperplasia suprarrenal congénita, que son muy vomitadores y que en un ionograma te encontrás con una sorpresa de hiponatremia importante y demás. Y siempre los vómitos biliosos. O sea, siempre repasen que no esté dentro del criterio de vomitador feliz. Y muy cuidadosos también con los chicos que se ponen vomitadores en etapas posteriores de la vida. No se lo atribuyan rápidamente al reflujo gastroesofágico, porque el reflujo gastroesofágico es un trastorno esencialmente madurativo en la infancia. Entonces, un pibe de segunda infancia, escolar o adolescente que se pone vomitador, voy a pensar quizás en una giardia, voy a pensar en una enfermedad celíaca, en distintas entidades digestivas, pero no rápidamente se lo atribuyan al reflujo gastroesofágico, en un adolescente en trastorno de la conducta alimentaria. Ojo los tumores cerebrales, que muchas veces la emesis es la primera manifestación. Eso es un mensaje para los más grandes. Los más chicos, estar seguros que es una enfermedad por reflujo si vamos a hacer algo, y estos 4 puntos abajo que quizás tengan que ver más con una cuestión clínica, una mirada más clínica general y no solamente desde la gastroenterología. Y también tener en cuenta que siempre la lactancia materna en situación de salud o enfermedad, cualquier enfermedad que ella sea, aún las digestivas, la mejor opción es la lactancia materna. Pasemos a otro capítulo que es el de la diarrea crónica inespecífica, la diarrea funcional, la diarrea del caminador, del toddler diarrea. Esto lo temporal, 4 o más deposiciones por día, blanda y sin molestia, empieza entre los 6 meses y los 60, o sea, en realidad ya para los 5 años casi todo lo han resuelto, pero son chicos que que crecen normalmente, que desde hace un mes vienen haciendo caca muy floja, pero hay 2 conceptos muy claros. La salud desde el punto de vista de su nutrición, los restos visibles de materia fecal, de comida en la materia fecal y la irritación perianal. ¿Qué es lo que pasa en la DSI? Es un trastorno funcional en donde los pacientes, por inmadurez digestiva, no instalan la patente postprandial de motilidad intestinal. Normalmente el intestino, sin comer, tiene una motilidad bastante ágil, tratando de evitar el sobredesarrollo bacteriano. Al momento de comer, todo el juego de hormonas y de mediadores químicos que implica la llegada de comida al estómago hace que el intestino se ponga más lento para permitirle digerir y absorber los alimentos. Lo que tienen estos chicos que no pueden instalar esta patente postprandial de menor motilidad. Y de hecho hay algunos alimentos que lo aceleran, sobre todo como los hidratos de carbono, sobre todo el azúcar. Y algo que nunca falla es que la madre ve los restos de lo que comió hace poco en la materia fecal. Ese es un intestino muy acelerado, que muchas veces por su aceleración le costó reabsorber la bilis a nivel del intestino. ¿Se acuerdan ustedes del circuito enterohepático de la reabsorción de bilis? Pasó de largo la bilis y las cacas alcalinas de estos pacientes con muchas sales biliares son lo que produce la cola muy colorada y que hay que hacer tratamientos permanentemente con cremitas y demás. Estos pacientes funcionan muy bien con una dieta rica en grasas, que pone más lenta la digestión, y algunos ciclos cortos, por ejemplo, de sucralfato, que es un excelente quelante de sales biliares. ¿Cuáles son los signos de alarma en la DSI? Por supuesto, los que uno los asociaría más con enfermedad digestiva causante de diarrea: la falla de crecimiento, la distensión, la distimia, esto de estar en medio decaído y después ponerse innecesariamente irritables, si aparece sangre en la materia fecal, si hay antecedentes familiares, siempre, aparte el fantasma acá es la enfermedad celíaca en este rango etario. Y siempre tener en cuenta, antes de tomar cualquier decisión, desparasitarlo al paciente. Desparasitar, digo, para giardia, en más del 50% de los casos la giardia no aparece en la materia fecal porque la eliminación no es permanente, es cíclica, y a nadie se le niega un ciclo de metronidazol. Ver qué cantidad de leche come, porque ustedes recuerdan que la actividad básica, la capacidad de digerir la lactosa se va perdiendo ontológicamente del intestino y llega un momento que la misma cantidad de leche que se toleraba hasta la semana pasada le empieza a caer mal al pibe y tiene que tomar una fórmula con bajo contenido de lactosa, y la dieta con muchos azúcares que decíamos también fermentan y producen diarrea. Disquesia del lactante, un cuadro clínico muy claro, son pacientes generalmente alimentados a teta, que crecen muy bien, con un gran esfuerzo evacuatorio, pero que elimina materia fecal muy blanda, un chorrito de líquido, una caca normal de teta, y que uno se plantea tanto lío para sacar esto. Estos son pacientes, también es un trastorno madurativo,
le explicamos a la familia que no saben hacer caca, aumentan la presión en la panza y en vez de relajar los esfínteres los cierran, y al momento de evacuar uno dice esto no es tan difícil de sacar. Crecen bien, eliminaron meconio en las primeras 24 horas, no tienen distensión abdominal, solamente el momento evacuatorio es lo más importante, no hace falta usar laxantes porque la caca es blanda, no usar supositorios, ayudar en el aprendizaje con algunas maniobras externas que tratan de coordinar el aumento de la presión abdominal con la relajación del esfínter, pero dejarlo aprender a hacer caca, no interferir en ese aprendizaje con supositorios. Y la constipación funcional es la que más estamos acostumbrados a ver al momento de empezar el manejo de los esfínteres. El dolor evacuatorio genera retención voluntaria. Pacientes que hasta hace poco tiempo atrás venían evacuando bien, se ponen retentivos y cada vez es mayor la dificultad para evacuar porque el temor evacuatorio los hace retener y la caca se pone cada vez más grande y más dura. A estos pacientes hay que laxarlos, hay que garantizarle caca blanda y sin dolor, 6 meses a 1 año, tomando cosas por boca, no hacer enemas, no usar supositorios. Los signos de organicidad, siempre el fantasma del pediatra es la malformación, básicamente la enfermedad de Hirschsprung o la malformación anal, y en estos casos los pacientes están muy atentos a aquel constipado que no crece bien, que la panza está muy hinchada, con una forma especial de la materia fecal, falta de escurrimiento. Normalmente después que un chico empezó a manejar los esfínteres, el escurrimiento siempre es sinónimo de trastorno funcional, y si en los antecedentes está la retención de meconio. Herramientas terapéuticas, 2 palabras, pueden ser dietéticas o farmacológicas, sobre todo para niños mayores los farmacológicos. ¿Cómo ayudamos con dietética a los lactantes? Y nos tenemos que plantear si el espesamiento sirve, si la hidrólisis proteica parcial para uno que pensamos que es funcional sirve, y qué rol juegan los bióticos en esto, sobre todo en la constipación. Después, si quieren, para el otro segmento de preguntas y de intercambio, creo que es el mejor momento para hablar de esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Omar Tabaco. Excelente presentación. Creo que va a dar para muchas preguntas, así que al final de cuando termine de hablar el doctor Colella, por favor escriban en el chat las preguntas, así que las podemos ir leyendo a los relatores. Bueno, voy a presentar al doctor Mauricio Colella, que él es pediatra especialista en alergia e inmunología, forma parte del comité de la Sociedad de Pediatría de Rosario y de la Sociedad Argentina de Pediatría, el Comité Nacional de Alergia. Bueno, Mauricio trabaja en el Sanatorio de Niños y en el Hospital Escuela Eva Perón, y además es JTP de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas. Y él se va a referir a un pantallazo general de las alergias alimentarias, una introducción, yo diría, para este curso, que es la definición y la clasificación de las alergias alimentarias. Cuando vos quieras, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Karina, y también gracias a Renata por esta organización de este tercer curso intensivo de alergia alimentaria. Antes que nada, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, de agradecer también al doctor Omar Tabaco por la excelente charla y un buen comienzo para que yo pueda ahora seguir con mi tema, que es la definición y clasificación de las alergias alimentarias. Antes que nada quería mostrarles este trabajo que hemos hecho junto a todos los integrantes del Comité Nacional de Alergias de la Sociedad de Pediatría, que es sobre alergia alimentaria, las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento, que está publicado en los Archivos Argentinos de Pediatría en el año 2018. Para comenzar, esperen que no puedo. ¿Cómo hago yo para que se vaya el zócalo de arriba? Perdón, Bajá el mouse, ¿qué zócalo te está apareciendo, Mauricio? No, el superior, que me aparece todo, entonces no puedo ver mi diapositiva. A ver. ¿Cómo sería? A ver, no, ahí no.
Bueno, no puedo ver la parte superior de mi presentación porque me aparece el zócalo y no sé cómo es. Bien, o sea, ahí vemos una respuesta, el título ese, clínica normal, se ve bien, y eso es lo que estamos Sí, viendo todos, digamos. a ver, voy a... Perdón, ¿eh? ¿Querés que te la comparta yo si no podés, Mauricio? Dale, a ver Tengo, si... tengo, Porque no sé qué me pasó. A ver, bueno, la no. que vos me mandaste hoy. No, 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 no. Ah, Porque no, voy bueno. a... no. A ver, esto es... ¿Querés pasarla así de última? Se ve bien ahí, se entiende, creo, si querés usar esa forma, así como la estamos viendo ahora. A ver, ahora. Bueno, me aparecía esto acá abajo y no sé cómo achicar, cómo sacar esto, por eso... Bien. Bueno, voy a continuar y... Disculpen, esto... No sé cómo ocultar esto, por eso... Nosotros lo vemos perfecto, quizás vos no lo podés ver, pero de acá se ve perfecto. Bien. Bueno, entonces, disculpen, voy a continuar. Entonces, la primera definición es ver cuando hay una respuesta clínica normal luego de la ingestión y contacto o inhalación de un alimento o su derivado o aditivos, es una reacción adversa a alimentos. Si la reacción adversa al alimento se da por una respuesta inmune específica inducida por la exposición a las proteínas de un alimento, es una alergia alimentaria y se tiene que diferenciar de aquellas reacciones no inmunes causadas por características fisiológicas únicas del individuo. Y esto es una intolerancia alimentaria. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que es alergia alimentaria versus lo que es intolerancia alimentaria. Por lo tanto, un concepto para clarificar, que siempre se llega a la consulta, también porque el propio médico se lo pudo haber dicho, que no es lo mismo una alergia alimentaria, una alergia a la proteína de la leche de vaca, que la intolerancia a la lactosa. Continuando entonces con los conceptos generales, entonces la alergia alimentaria es una respuesta específica del sistema inmune contra la proteína de un alimento. Como toda enfermedad alérgica, va a tener una predisposición genética y factores medioambientales que van a favorecer la expresión o no de los genes, y eso va a hacer que se desarrollen la la alergia alimentaria. Y lo que está estudiado como factor medioambiental son el nacimiento por cesárea, el uso temprano de antibióticos, la falta de lactancia materna y la afectación de la microbiota intestinal. Igualmente, este ítem va a ser profundizado en los otros encuentros de este curso. Otro dato importante a saber, que las alergias alimentarias IgE mediadas van a tener asociadas otras enfermedades atópicas, como la dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma, y como toda enfermedad alérgica, sufre un impacto de calidad de vida tanto en pacientes como en el entorno familiar. Cuando queremos hablar sobre la prevalencia, podemos decir que la evidencia muestra que en un 20% de la población mundial, en algún momento de su vida, tiene una reacción adversa a alimentos. Las alergias alimentarias son menores, pero igualmente tiene un aumento exponencial en las últimas décadas. Tiene una segunda oleada epidemiológica, que luego de la primera oleada, que es por el asma, y es más frecuente en pediatría que en adultos. La prevalencia exacta de la alergia alimentaria es difícil de conocer, pero también es porque hay una variación entre los hábitos dietéticos en diferentes regiones geográficas, las manifestaciones clínicas y grado de gravedad, y el dato importante aquí es que es la metodología de estudio de prevalencia en el cual aparecen los datos. Entonces, no es lo mismo en aquellos
donde se basan en los autorreportes, que son las encuestas realizadas a padres con hijos con alergia alimentaria, que aquellos estudios donde se hacen a través de prueba diagnóstica y test de provocación, que es la confirmación diagnóstica de la alergia alimentaria. Por lo tanto, cuando se basa en estos últimos estudios, la prevalencia, como verán, es del 6 al 8% al año de edad, y luego va bajando y se mantiene estable para los 3 años, del 1 al 2%. La alergia en adultos es mucho menor que la de pediatría, que va del 1 al 4%. En cuanto a la etiología de las alergias alimentarias, los alergenos responsables de la mayoría de las reacciones son 8 alimentos que van a ser responsables del 9% de las alergias alimentarias. Aquí estas son la proteína de la leche de vaca, el huevo, la soja, el trigo, el maní, los frutos secos, los pescados y los mariscos. Si lo dividimos por grupo etario, en lactantes la causa más frecuente son la proteína de la leche de vaca y el huevo, seguida de soja y trigo. Después, como verán, en niños se agregan el maní, los frutos secos, los pescados y mariscos, y en adolescentes fundamentalmente se agregan los frutos secos, pero además están las frutas. En Argentina, la causa más frecuente alimentaria es por la proteína de la leche de vaca y el huevo. Ahora pasamos a otra parte de mi charla, que es hablar sobre la clasificación de las alergias alimentarias. Y la clasificación es dada por el mecanismo fisiopatológico. Puede ser mediada por IgE, no mediada por IgE, es que por mecanismo celular, o por mecanismo mixto. Las mediadas por IgE son reacciones inmediatas, y las no mediadas por IgE son reacciones tardías. Las reacciones inmediatas es desde minutos, desde el posterior al consumo, inhalación o contacto del alimento, hasta 2 horas. Y las reacciones tardías cuando suceden más allá de las 2 horas, hasta 72 horas de la ingestión, inhalación o contacto del alimento. Las manifestaciones más frecuentes o las entidades que aparecen como mediadas por IgE son la anafilaxia, la urticaria, el angioedema, el síndrome de alergia oral, la rinitis y el asma. En cuanto a las manifestaciones por mecanismo mixto, tenemos la dermatitis atópica, la esofagitis y gastroenteropatía eosinólica. Y en cuanto a las no mediadas por IgE, que son por mecanismo celular, si bien está en la lista, las más frecuentes de aparición son la proctocolitis inducida por la proteína alimentaria y las enteropatías y enterocolitis. Voy a dar los puntos claves de estas clínicas para que el pediatra pueda reconocerla y poder arribar al diagnóstico. Vamos a comenzar con la anafilaxia. La anafilaxia, para saber, en pediatría, la cosa más importante y la más frecuente es la alergia alimentaria. Y como saben, es una reacción alérgica IgE mediada, que tiene esta instauración rápida, y es potencialmente mortal. Por lo tanto, esto la hace que es la forma de presentación más severa de las alergias alimentarias. Los alimentos son los mismos del grupo de los 8 alimentos que dan como causa de la alergia alimentaria, pero si lo dividimos por el grupo etario, tenemos en los menores de 2 años la leche y el huevo, los frutos secos aparecen más como frecuentes en los preescolares, y el maní puede ser como causa en cualquier edad. Hay un factor de riesgo para anafilaxia grave de alimentos, o sea, que aumentaría la gravedad de la anafilaxia, que es tener el asma grave e inestable. Y los cofactores son aquellos factores que aumentan la reactividad del alergeno. Y en anafilaxia por alimentos, el ejercicio es el cofactor más frecuente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, de minutos a horas después de la exposición a un alimento, tiene que haber un compromiso de 2 o más de estos sistemas, que pueden ser el compromiso mucocutáneo, que aparece la urticaria, angioedema, el prurito, el compromiso respiratorio, que es la disnea, la dificultad respiratoria o el edema del glotis, el compromiso digestivo, el dolor abdominal, el cólico abdominal, el compromiso cardiovascular y las manifestaciones neurológicas.
En un 20% de las anafilaxias pueden no tener el síntoma mucocutáneo, o sea, la manifestación mucocutánea. Entonces, aquí, el que puede aparecer como único síntoma es en el compromiso cardiovascular, que cuando tiene una hipoperfusión periférica e hipotensión, estamos frente a un paciente con shock anafiláctico. Pero también el compromiso digestivo puede ser el comienzo de la anafilaxia o puede ser el único síntoma de la anafilaxia gastrointestinal, que se denominaría, y siempre tiene que estar alerta ante esta, si bien es poco frecuente, hay que tenerlo en cuenta como para hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de anafilaxia, va a ser enfocado en otro encuentro de este curso. Otra entidad aparte es la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente del alimento. Esto se da tiene la anafilaxia, la tiene luego de haber consumido un alimento y realizar el ejercicio inmediatamente o hasta 4 horas de haberlo consumido. El alimento más frecuentemente relacionado e involucrado es el trigo, y el paciente puede tolerar el alimento si no tiene el ejercicio, tiene la presentación de anafilaxia. A su vez, esta anafilaxia puede tener como cofactores inductores asociados a la anafilaxia por el alimento, el consumo de lo vemos más que nada en adolescentes o en adultos, el periodo menstrual y el consumo de AINES previamente. Continuando entonces con otras manifestaciones, tenemos la urticaria aguda, que para recordarle al pediatra, la causa más frecuente de urticaria aguda en pediatría son las infecciones virales, y solamente un 20% puede ser por un alimento. ¿Cuándo la sospechamos que es por un alimento? Cuando inmediatamente está precedida por la ingestión o contacto directo en la piel de un alimento. Aquí hay que hacer la diferencia de cuándo es una alergia o cuándo puede ser por una liberación histaminérgica. La alergia va a hacer que el paciente pueda repetir este episodio en otras ocasiones que consuma el alimento o tenga contacto. Y la liberación de la histamina no tiene por qué provocar, o sea, por qué manifestarse la clínica. Puede estar aislada, como manifestación hasta el 80%, o en el contexto de una anafilaxia puede ser el primer síntoma de aparición. El angioedema generalmente puede estar junto con la urticaria aguda, o puede estar dentro del contexto de una anafilaxia. Otra manifestación es el síndrome de alergia oral, que es en forma inmediata al contacto con el alimento, presenta prurito u hormigueo y angioedema de los labios, pero en este caso no hay presencia de síntomas sistémicos. Y esto se da porque la dosis del alergeno es ingerida, la dosis ingerida es pequeña, o el alergeno es inestable o lábil, y también se puede dar reacciones cruzadas como el síndrome de alergia oral polen fruta o polen vegetales, que generalmente se da cuando el alimento está crudo, pero cuando sufre el proceso de cocción, no presenta la reacción porque los alérgenos son termolábiles. Se da más frecuente en adolescentes y adultos. Los síntomas gastrointestinales pueden ser mediados por IgE cuando presentan inmediatamente al consumo de ese alimento la manifestación. Y como le había dicho anteriormente, puede ser el único síntoma inicial de una anafilaxia. Por último, sobre los mecanismos de IgE mediado, los síntomas que pueden tener también los pacientes son la rinitis, rinoconjuntivitis o la crisis asmática, y es más frecuente que suceda en el contexto de una anafilaxia. Cuando sucede en forma aislada, puede ser por inhalación de proteínas alimentarias, de vapores de cocción, o pueden ser también dentro de una crisis asmática o de un episodio único de tos, estridor o broncoespasmo, o en un ambiente laboral, en el asma ocupacional. Con respecto al mecanismo mixto, que está mediado por mecanismo celular, la dermatitis atópica es la entidad que más frecuentemente se relaciona al mecanismo. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica,
recidivante, muy pruriginosa, y es un factor de riesgo para el desarrollo de las alergias alimentarias y también de otras enfermedades atópicas. Cuando pensamos a la dermatitis atópica como que es causada por la sensibilidad de alimentos, cuando esta dermatitis es de intensidad moderada y grave y no responde a tratamientos habituales, o cuando tiene inicio precoz y de forma agresiva. Hasta un 30 y 40% de este tipo de dermatitis atópica está causada por alimentos. Los alimentos que están implicados más frecuentemente son el huevo, principalmente, también la proteína de la leche de vaca, la soja, el trigo y el maní. El diagnóstico también se tiene que confirmar o se tiene que llegar que cuando nosotros eliminamos de la dieta a los alimentos sospechosos, mejoran los síntomas, y cuando los reintroducimos, empeora. Este tema, que es esofagitis eosinofílica y gastroenteritis eosinofílica, es un tema que va a ser abordado profundamente en el otro encuentro que lo va a abordar la doctora Ruggeri. Yo solamente se los nombro para tenerlo en cuenta como mecanismo mixto a nivel como manifestación que pueda aparecer. Si aparece en pediatría, aparece en niños más grandes o en adolescentes. Por último, los mecanismos no mediados por IgE, que es a nivel celular, la manifestación más frecuente de este mecanismo es la colitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. Es la manifestación no IgE más frecuente en lactantes, y generalmente son lactantes amamantados de 2 a 8 semanas de vida, son sanos, con buen crecimiento pondo-estatural. El paciente presenta deposiciones con moco y sangre, cólicos e irritabilidad. Y a este paciente va a mejorar los síntomas al suspender el alimento, tanto al propio paciente cuando no estaba amamantado, o a la madre cuando estaba con pecho materno, y va a empeorar los síntomas cuando se reintroduce. Generalmente el alimento más frecuentemente relacionado es la proteína de la leche de vaca, y también puede ser el huevo y la soja. La mayoría resuelve alrededor del año de edad. Otras entidades por mecanismo celular son el síndrome de enterocolitis inducido por proteína alimentaria, que es el CEIPA. Esto es importante, dado que aparecen menores de 3 meses que están alimentados a fórmula, que luego de las 2 a 6 horas de la ingesta del alimento presenta episodios de vómitos y diarreas graves, deshidratación, palidez, letargo, hipotensión, acidosis metabólica, hasta shock hipovolémico. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, generalmente con shock séptico, y son pacientes que cuando ingresan, se internan, se hacen todo el tratamiento, como estuvieron en ayuna, mejoró también su clínica, y cuando se reintroduce el alimento, ahí vuelve a tener el episodio que pudo haber ocasionado el ingreso. El alimento más frecuentemente relacionado es la proteína de la leche de vaca, también pueden ser el huevo, la soja, el arroz, el pollo y el trigo. Y esta otra enteropatía es más frecuente en lactantes, que sufren de diarrea crónica, falla de crecimiento, también pueden cursar con anemia e hipoalbuminemia, y los alimentos más frecuentemente relacionados son la leche, la soja, el arroz y el pollo. Resuelve alrededor de los 3 a los 4 años. Bien. Bueno, una vez que tenemos dado todas estas entidades, y nosotros debemos llegar o arribar o sospechar a un diagnóstico de alergia alimentaria. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que a todo paciente con sospecha de alergia alimentaria debemos realizarle una historia clínica detallada, con un examen físico detallado. Eso va a permitir o nos va a orientar sobre el mecanismo involucrado que genera esta alergia alimentaria. Entonces, si el paciente tiene una urticaria aguda, pensamos que el mecanismo es IgE mediado. Si el paciente tiene un eczema atópico, es por un mecanismo mixto. Y si el paciente se presenta con una proctocolitis,
vamos a pensar entonces que es un mecanismo no mediado por IgE. Pero aquí no termina todo, porque nosotros aquí tenemos una sospecha de alergia alimentaria, pero tenemos que utilizar nuestra herramienta diagnóstica para poder confirmar el diagnóstico. Y de estas tenemos la identificación de la IgE específica, que es con la IgE sérica o prick test. Podemos utilizar en determinados pacientes el test del parche o la realización de biopsia, y en la prueba de oro es el test de provocación. Pero entonces, como para poder unir la primera parte de mi charla con esta última diapositiva, podemos decir que ante la historia clínica más el examen físico, o solamente la historia clínica con lo que nos relata el paciente, nosotros podemos tener un diagnóstico probable de la alergia alimentaria. Si a esto le sumamos el examen físico y la identificación a través del test diagnóstico de identificación de la IgE específica, o la utilización del test del parche, o la prueba de provocación directa, vamos a llegar a una confirmación de la alergia alimentaria. Esto, recuerdan que yo en la prevalencia que le había explicado que había diferente modo de reporte para llegar a la prevalencia de la alergia alimentaria. Había algunas que son por encuesta a los padres, que son por autorreporte, y la prevalencia en esa de alergia alimentaria del 20%. Eran pacientes que no estaban sometidos a pruebas diagnósticas. Entonces, si lo comparamos esta prevalencia con la prevalencia cuando sí son confirmados el diagnóstico de alergia alimentaria, vemos que hay una disminución de la prevalencia. En realidad es una prevalencia real. La prevalencia del 20% es una prevalencia de probabilidad de alergia alimentaria, pero no es la real. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos con esta prevalencia del 20%, haríamos un sobrediagnóstico. Es importante, y lo que quiero hacer claro, es que no nos tenemos que quedar con la sospecha de la alergia alimentaria, y siempre tenemos que confirmar el diagnóstico a través o con los test diagnósticos que acá abajo le había detallado. Entonces, como conclusiones, las alergias alimentarias son una respuesta inmune específica inducida por la exposición a proteínas de un alimento. La prevalencia en pediatría es del 6 al 8%, y en adulto es del 1 al 4%. Los alimentos más frecuentemente involucrados son la proteína de la leche de vaca y el huevo. Las manifestaciones clínicas suceden luego de la ingesta, inhalación y o contacto con el alimento. Se clasifica, bueno, según su mecanismo fisiopatológico, en mecanismo IgE mediado, cuando son inmediatas, no mediado por IgE, cuando son reacciones tardías o mecanismo mixto. Lo más importante es que para arribar al diagnóstico adecuado de las alergias alimentarias, se requiere de conocer cuál es el mecanismo involucrado, así por lo tanto hacer un tratamiento adecuado, y esto se logra con una historia clínica y un examen físico completo, y la realización e interpretación correcta de los test diagnósticos específicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Invitamos al doctor Diego Marmaruso y a la doctora Gloria Bandín para que formen parte del panel de discusión. Tenemos muchas preguntas. La primera pregunta que hacen acá, las vamos a tratar de leer casi todas, es ¿a qué se debería el aumento de las alergias alimentarias? ¿Por qué estarían en aumento? No sé si, Mauricio, vos estuviste hablando algo de la prevalencia, pero si alguno quiere hacer algún aporte con respecto a esto, también está. Perdón, Cari, no podía acceder. Antes de continuar, les traigo un mensaje de parte de la Comisión Directiva de la Sociedad de Pediatría Rosario. Y realmente es agradecer la labor desarrollada por estos dos comités, por estas secretarias tan entusiastas y por todo el equipo. Además, nosotros tenemos el concepto que sin profesionales comprometidos no existe una sociedad científica. Aprovechamos que está nuestro presidente, Omar, que te ha tocado conducir una gestión no fácil, muy particular. Por eso también queremos agradecerte
porque nos ha representado también. Y Bueno, también al laboratorio, que ha permitido convocar a profesionales, como decíamos antes, de lugares tan distantes. No sé si vos tenés esa diapo que te mandé, Mauricio. ¿Se puede presentar o no? Si no, no importa, seguimos con las preguntas. Porque... No, les cuento. Yo les quería hacer la despedida de una diapo que presentaba en un montón de reuniones donde el diagnóstico de una alergia alimentaria nos llevaba, y esto en real, ¿no? 5 años nos llevaba hace 20 años atrás. Y bueno, gracias a que estamos ya en la medicina de precisión, ya la alergia pasó de ser una creencia a una verdadera entidad. Y como decía Cari, estamos trabajando por suerte en equipo multidisciplinario y hace que los diagnósticos se hagan más precozmente, a beneficio de todos los pacientes. Bueno, decías, Cari, de las preguntas. Una, ¿cuál era de alergia? Perdón. El aumento de las alergias alimentarias, ¿a qué les parece que se pueden deber? Hay varias razones, pero bueno, por ahí... Dale, yo igualmente quiero seamos concretos porque hay, chicos, muchas preguntas y a mí me gustaría, porque hay muchas preguntas que van a tener que ver con la digamos, la práctica. Como hay un encuentro donde se va a hablar de microbiota y de factores y prevención, me parece que ahí va a ser muy bien respondida, porque justamente de eso, teniendo en cuenta los factores predisponentes de la alergia alimentaria, uno puede deducir por qué, ahí respondería la pregunta esta que vos me estabas haciendo, Cari. Hay que decirle que todas las enfermedades alérgicas van en aumento, y eso se debe también a la relación del esposoma y del individuo y los factores genéticos, ¿no? Va a ser una verdadera epidemia en el futuro las enfermedades no transmisibles, así también como la obesidad. Por eso hay que estudiarlas y profundizarlas. Bien. Sí, como que es multifactorial, así que bueno, Paula Sarraquigne y la doctora Balbarrey van a desarrollar en la clase que, la que viene van a desarrollar el tema. Bueno, acá hay otro, no sé, Renata, vos. Hay otra pregunta que pregunta si el huevo y la soja pasan por la lactancia materna. Doctor Omar Tabaco, si la quiere responder. Y son proteínas más grandes que la de la leche de vaca, pero está descrito, chicos, con sintomatología a partir de alergia a huevo, a trigo y a los otros, los Big 8 que mencionaba Mauricio. Ahora, en realidad es inmensamente más frecuente que sea alergia a las proteínas de la leche de vaca. Por eso, a lo mejor anticipándome a lo que van a preguntar después, yo en lo personal creo que al momento de hacer una dieta de exclusión, lo que no puede faltar es excluir la leche de vaca y derivados, todos los lácteos, como sabemos que hay que hacerlo. En lo personal no creo que sacar todos los alergenos juntos de entrada y después introduciéndolos sea la mejor política, porque muchas de esas mamás, si están mal alimentadas, van a terminar perdiendo la lactancia materna. Es tan poco frecuente que haya más de un alergeno que no se justifica de entrada sacar todo. Bien. Perdón, yo quería aprovechar, Rena, esta pregunta para decirle a Omar una opinión que uno lo ve mucho en el consultorio, creo que todos los que estamos acá tiene que ver mucho porque la mamá sigue diciendo que a veces desaparece la sangre o desaparece un poco el cólico, pero sigue apareciendo el moco. Viste que como que ahora hay una tendencia que cuánto moco en la materia fecal y todo, siempre se habla de alergia y uno trata de ponerle en la cabeza que no lo vemos así, ni los alergistas ni los gastros. El moco es totalmente normal en un bebé alimentado a teta, lo que no tiene que haber sangre macroscópica, tampoco hacer exámenes de sangre oculta en materia fecal. Lo que habla de una proctocolitis es la sangre, no hay ninguna proctocolitis que produzca solamente moco. Si uno hace endoscopías en las alergias alimentarias, todo ronchitas en el recto, y las ronchitas se rompen con el paso de la caca, por eso las estrías de sangre. En el moco, la misma microbiota generada por la lactancia materna es muy productora de moco. O sea, tener moco en la caca no es signo de alergia, en los bebés alimentados a teta fundamentalmente. Qué buena esa aclaración, doctor, porque ahora parece que las madres vieran con un microscopio las cacas de los chicos y todos los chicos son...
Sí, sí. Son alérgicos, entonces esa aclaración es fundamental. Y en los Sí, grupos ahí- de madre lo aclaran mucho eso y siguen restringiendo, a pesar de que alergista y gastro, digamos lo contrario, y siguen diciendo de que no, me dijo que saque el huevo, que saco el arroz, que saco el pollo, porque el moco sigue apareciendo. Y uno se cansa de explicar que el moco no va a dejar de aparecer, y explica esto que dice Omar tan claramente del tema de la microbiota, y parece bueno, que se corrió esa bolilla de que el moco ya es sinónimo de alergia alimentaria. Entonces me encantó esto de poder Totalmente. aclararlo. Excelente. Gracias, Diego, sí. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias puede darse en mayores como niños de 3 a 4 años. Vamos a aprovechar a los gastroenterólogos. Extremadamente improbable, pero no sé la opinión del resto. Diego, ¿qué opinás vos? O sea, yo no me plantearía en una diarrea aguda de la magnitud que tienen este tipo de enterocolitis que sea por alergia alimentaria a los 3 o 4 años, de ninguna manera. Generalmente comienzan después de los 6 meses, porque las Claro, proteínas sí. involucradas, el trigo, el huevo, la leche, el pollo puede estar. Sí, pero a los Nosotros 3 o 4 años yo les digo que están viejos para hacer eso, ya no hemos pasó, visto. ya le pasó su Ya tiempo, pasó. digamos. Sí. Exacto. Pienso lo Y mismo. ya Pienso que lo mismo y sigamos con pienso el mismo lo contrario. CEIPA, perdón Diego, ahí preguntan si se eliminan se eliminan los alergenos, siempre sospechemos los más frecuentes, como hablaron recién los relatores, todos juntos o uno a la vez. Digo, para seguir con el tema de CEIPA. No sé, Mauricio, ¿qué opinás? Pero una cosa es la proctocolitis, que inclusive está sobrevalorada la importancia de la sangre en la caca, digamos. Eso a mí no me preocupa mucho la sangre en la caca, cada vez me preocupa menos. Yo no sé si no se curan solo los pibes, realmente, pero por más que hagamos lo que hagamos. Ahora, el CEIPA es una situación de más gravedad, un pibe que se deshidrata mucho, que la pasa muy mal, que está chocado, ahí probablemente haya que sacar más de un alergeno, seguro. Pero esta es mi opinión, Mauricio, no sé qué opinas vos. Sí, se tiene que suspender, bueno, el alergeno más frecuente es la proteína de la leche de vaca, pero también puede pensar, poder agregar otro alergeno, más si hay esta relación tan directa, porque si bien es un mecanismo celular, como aparece tan después de las 2 horas de consumo, es mucho más factible que a través del interrogatorio podamos interrogarlo bien y podemos identificar cuál es el alimento. Pero de por sí, el primer alimento que tiene que ser es la proteína de la leche de vaca. No sé qué opinan. Sí, generalmente los chiquitos toman el biberón y después de eso empiezan. Corremos con la ventaja, Omar, de que cuando son chiquitos tienen pocos alimentos incorporados. Claro, ahí sí. Entonces, digamos, uno puede ir probando y empezamos siempre con la leche. Yo personalmente empiezo con la leche y después seguimos con los otros, sospechando. Y Lo yo que es sobre visto, todo ¿no? quería establecer bien la diferencia, porque inclusive otra forma de clasificar la alergia alimentaria es esto, digamos, de las urgencias, si hay urgencia no en hacer cosas. Entonces la proctocolitis realmente me preocupa poco. Hablando de la caca del bebé alimentado a teta, que crece bien, que es una caca normal con estrías de sangre. Hay pacientes que hacen pancolitis, hemos tenido pacientes en terapia intensiva a partir de alergia alimentaria, de alergenos a través de la teta, esos me preocupan mucho, ¿no es cierto? Pero la proctocolitis cada vez me preocupa menos. Ahora, el CEIPA es un cuadro más angustiante y que hay que hacer muchas cosas de entrada, por eso también las decisiones que toma el médico dependen mucho de la manifestación clínica del paciente. Siguiendo con proctocolitis, acá hay una pregunta también sobre esto y hay un poco de confusión entre CEIPA y proctocolitis, así que aclaremos un poquito esto. Pregunta, ¿en cuántos episodios tiene que haber de proctocolitis para decidir la dieta? Y ¿qué pensamos, ven que se me fue, en qué pensamos en un episodio aislado de proctocolitis, que es lo que hablábamos, si hay un episodio aislado o no de proctocolitis, si enseguida hay que indicar la dieta. Mauricio. Con respecto a la pregunta de proctocolitis, la definición es clara, la deposición con moco y sangre, que puede tener el paciente el antecedente, porque también en el interrogatorio pasa que
vos les preguntás y ahí te dice que el paciente, antes de llegar a la deposición con moco y sangre, también tenía muchos cólicos, que eso también es a veces es la pregunta que uno se hace, es desde el cólico, cuánto uno espera o esperamos que aparezca la deposición con sangre. Pero yo creo que define el diagnóstico la deposición con sangre, como bien vos lo habías aclarado, Omar, para el diagnóstico. No sé si Perdón, voy a hacer necesitan... A veces- un pequeño En realidad, sí. aporte, Dale, quiero hacer Cari, un después. pequeño aporte. Realmente son dos entidades sumamente diferentes porque el Distintas. CEIPA es una entidad grave. El paciente está en shock. O sea, el paciente normalmente tiene un vómito o tiene deposiciones, pero realmente está shockado porque justamente el tratamiento es la expansión de volúmenes y no la adrenalina. Sí vale en un CEIPA hacer un diagnóstico diferencial, en todo caso con algún tipo de anafilaxia que pueda haber tenido, que a veces suele ocurrir, no sé si el panel estará de acuerdo, en niños que a veces se les da un biberón que ya lo empiezan a rechazar o habían tenido algunos síntomas y vomitan inmediatamente, y a veces uno le hace el test y es positivo. O sea, ahí sería el rol que tendría el alergólogo de diferenciar si esto es una patología mediada por IG, que el CEIPA no lo es, de hecho no lo es, pero son francamente un niño que luce sano la proctocolitis y un niño que luce enfermo el CEIPA. ¿sí? Bien. Inclusive la proctocolitis es poco llorón. Generalmente llora antes de hacer caca porque tiene pujo y tenesmo, digamos, o sea, por la inflamación del recto, pero no es del coliquero. Perdón, Renata. No, perfecto, está perfecto, pero un poco para aclarar eso, es que ante la primera proctocolitis, en general uno indica la dieta, pero también hay papers que dicen que a veces las proctocolitis son provocadas por disbiosis o por alguna virosis transitoria, y por eso es que después está indicado hacer un desafío también. Claro. Porque el diagnóstico en general es clínico y con la dieta. Entonces, bueno, ante la primera proctocolitis uno por ahí mira de qué jerarquía es, pero se indica la dieta y por eso también se indica, el protocolo lo que dice es que hay que hacer un desafío posterior. Siempre, siempre. Sí. Y otra cosa Quería importante que agregar dijo... una cosa. Perdón. No, Otra quería cosa agregar importante una que cosita dijo... nada más. No olvidemos de mirarle el ano al niño, porque muchas veces esa sangre que ven las mamás son por fisura anal o dermatitis que tienen y hacen sangre en una deposición. Entonces ahí no nos embarquemos a pensar que sea... Porque por ahí me da la sensación que hay un sobrediagnóstico de proctocolitis. No sé qué opinan los gastros que... Bueno, yo iba a decir todos lo que esos dijo síntomas, ¿no? por ahí Mauricio, que me gustó, que me sumo, que depende también, y acá hay pediatras de todos lados, de la zona donde está. A mí me pasó cuando empecé a trabajar en Rafaela, que veía mucha ameba, y la primer proctocolitis, el primer episodio, yo iba con el librito enseguida de pensar, y los pediatras eran lo que pedían de entrada al parasitológico, y tenía ameba, entonces también... Esto que dice Gloria es verdad, pensemos en otras causas, y por eso también es tan importante que el pediatra, que es el primero que se enfrenta a este primer episodio, sumar otras cuestiones para pensar en alergia a la proteína de leche de vaca, no que sea enseguida la primer proctocolitis, bueno, ya lo pensamos, como decía Renata, uno tiene que sí o sí, si lo sospechamos, empezar con la dieta y volver al enfrentamiento y excluir otras causas que puedan tener que ver con esa proctocolitis, para poder también sacar de encima otras cuestiones. Si no tenemos, como siempre le hemos hablado, y Cari, yo te escuché millones de veces decirlo, madres con dietas restrictivas durante meses por un único episodio de proctocolitis y que después no sabemos si realmente fue una alergia a la proteína de leche de vaca o no. Un mensaje chiquitito con el tema de la amebiasis. Acuérdense que para encontrar la ameba y para adjudicarle un rol protagónico a esa ameba en una caca con sangre, hay que hacer la exploración en menos de media hora, porque después se lisa, y hay que encontrar el trofozoito invasivo, que es la forma vegetativa de la ameba. Los quistes de amebas nunca son los responsables de lo que le está pasando al paciente en ese momento. El diagnóstico de amebiasis como responsable es hacerlo ver en menos de media hora en fresco, trofozoito invasivo. Se parece mucho al macrófago porque tiene detritus celulares adentro y demás, pero ese es el diagnóstico que tiene un rol protagónico. O sea que lo que le está pasando es por la amebiasis. Bien.
Hay una pregunta de dermatitis atópica para salir pero bueno, es interesante porque Sí. lo que hablamos es justamente lo que ocurre todos los días. Pero la dermatitis atópica con alergia alimentaria, por ejemplo, que sea huevo, ¿cuánto tiempo esperas para reintroducir el alimento? ¿Para reintroducirlo y para poder hacer el diagnóstico, o una vez que el paciente nosotros sospechamos que sea el huevo, tenemos que esperar? Generalmente hago una generalidad para pensarlo. Cuando es IgE mediado, generalmente la manifestación va a desaparecer, o sea, va a mejorar al término de una semana. En pocos días va a mejorar cuando es IgE mediado. Cuando el Dermatitis mecanismo atópica tiene este paciente, o sea que es un mixto. es un mixto, o sea que un paciente que va a estar entre 2 a 4 semanas, por lo menos 4 semanas, tiene que esperarse el tiempo prudencial como para poder también definir o hacer el diagnóstico. Yo lo que acá también es importante hacer hincapié en que siempre hay que tener este tiempo de mejoría, que a veces puede ser que en el mecanismo celular tengamos que esperar más semanas, porque si no, la mamá, y a veces no es tan contenida en ese momento, y empieza a suspender otros alimentos porque le parece que no es solamente, en este caso, el huevo, sino que va a ser la leche, entonces se va quitando de su dieta otros alimentos porque piensa que puede ser otro alimento el culpable. Pero generalmente se tiene que esperar esas 4 semanas de promedio para la dermatitis atópica. Bien. Perdón, ahí en el chat, Acá hay una... acabo de verla una pregunta, no sé si la vieron ustedes. La de La última pregunta. Sí, ahora la voy a hacer. No, sé si esa es la yo vi misma, otra, pero pero no, me pareció dale muy con esa, buena. dale con esa. Hay un trabajo del 2019 donde constataban el aumento de calprotectina con los IBP y pregunta si es posible que la inflamación que producen los IBP incremente el riesgo de alergia. Les dejo la palabra y No, a ver qué lo que piensan. ya que está claro, esto realmente, Renata, perdón, Mauricio, tomo yo la posta, pero lo que está claro que la microbiota se ve impactada por el uso de muchas cosas que hacemos los médicos. La utilización de antibióticos, la utilización de antiácidos, por ejemplo, los IBP, y claramente la alteración, la disbiosis que generan los antiácidos en este caso, puede facilitar el desarrollo de alergia. El concepto de disbiosis es poca diversidad taxonómica, o sea que hay pocas bacterias distintas. Hoy pensamos más en un concepto funcional de disbiosis, porque sabemos que aún distintas bacterias pueden realizar el trabajo de aquellas que faltan. Por eso el concepto de disbiosis está cambiando, no es solamente taxonómico. Ahora, lo que sí está claro, y hay muchos trabajos que demuestran que la utilización de antibióticos o, por ejemplo, de IBP modifican la microbiota y esos pacientes seguidos en el tiempo tienen más alergia y tienen más obesidad. Y esto pasa sobre todo en el prematuro, que le hacemos todo lo posible para que tenga una microbiota de porquería. Nacen por cesárea, se le hace antibiótico, no toman la teta, y utilizamos en neonatología IBP, o sea, son un montón de prácticas neonatales que están en revisión para mejorar la microbiota porque tiene impacto en lo metabólico, por ejemplo, obesidad, impacto en lo inmunológico, alergia. Perfecto, excelente. Bueno. ¿Y alguien más? Bueno, si no... ¿Sabés cuál era la pregunta que me gustó? Vacuna para rotavirus y alergia. Mejor dicho, vacuna para rotavirus y sangrado intestinal. Se las dejo a ustedes, a ver qué opinan. Bueno, Dieguito, ¿querés contestar? Dale, no. Yo siempre doy el ejemplo que a mí me sirve también como para clarificar un poco. Primero que la vacuna contra el rotavirus no tiene un alergeno alimentario, y esto es importante porque el paciente a veces puede tener la manifestación, la misma que tuvo para hacer el diagnóstico de alergia alimentaria, y piensa que tenía un alergeno alimentario. Yo doy el ejemplo que la colocación de una vacuna en forma parenteral intramuscular va a generar una inflamación local en el brazo o en el muslo, y esa misma inflamación, si lo pasamos a una medicación viable,
va a generar a nivel intestinal, va a aumentar la permeabilidad intestinal, va a alterar la flora intestinal, y por lo tanto va a aparecer síntomas como cólico, como deposiciones alteradas, y ahí también en un terreno ya inflamado, donde si el paciente está cursando una alergia a la proteína de la leche de vaca, va a favorecer que reaparezcan algunos síntomas, como cuando fueron por el diagnóstico. Entonces no era porque tenía un alimento, sino porque aumentó la inflamación a nivel intestinal. Sí, sí, totalmente de No acuerdo. sé si fue Acuerdo. Sí, no, claro. no, eso es así, Acuerdo eso es 100% así. también, pienso lo mismo. Lo que pasa es que siempre digamos, esto, cuando uno lo analiza en el paciente individualmente, realmente todas las vacunas del primer año son fundamentales. La del rotavirus, acuérdense que sobre todo está en calendario por el efecto rebaño y por una cuestión social. Individualmente, para cada paciente, tener o no la vacuna para rotavirus es una relación no tan lineal como las otras vacunas, porque el rotavirus, ¿qué es lo peor que hace? Una diarrea que algún paciente hay que internarlo, pero sí está en calendario por rebaño, por disminuir la tasa general de diarrea aguda. Entonces, el paciente que estuvo muy sintomático por una alergia alimentaria y que llega a los 2 meses y que le pregunta al pediatra, ¿qué hago? ¿Le pongo la vacuna o no? Recordar, por ejemplo, que se puede postergar y poner a los 3 y 5 meses y alejarnos de los síntomas, o sea, ir negociándolo de acuerdo al nivel de sintomatología digestiva del paciente. Pero no da alergia. Puede ser, como decía Mauricio, inflama. Inflama, exactamente. Perdón, acá hay una pregunta que es de orden práctico y que es que algunas de las prepagas solicitan IG específica o algún test para autorizar las fórmulas. Mauricio, ¿en qué caso estaría indicado hacer las pruebas de alergia? Bueno, si nosotros a las pruebas de alergias, buscando IgE, vos me decís, en los pacientes que han tenido episodio, o sea, la manifestación clínica es mediada por IgE. Entonces, el paciente, por ejemplo, yo lo puedo solicitar en un paciente que haya tenido anafilaxia o urticaria, un síndrome de alergia oral, que tengan fundamentalmente manifestaciones claramente IgE mediada, o por un mecanismo mixto, en la dermatitis atópica también pedimos inmunoglobulina E específica, que lo podemos hacer en forma sérica, o lo más específico, hacerlo por pruebas cutáneas. Bien. Bueno, hay muchas preguntas que van dedicadas al enfrentamiento, de cómo se hace, que cada cuánto se hacen, pero bueno, yo creo que va a haber en los otros módulos se va a tratar esto, no sé si les parece. Sí, y después hay una pregunta de esofagitis eosinofílica que va a estar obviamente en los próximos módulos. Hay una pregunta que me quedé con ganas de hacer al doctor Tabaco, a ver qué piensa con respecto al cólico del lactante. Me gustaría que dé alguna opinión sabemos que estuvo hablando mucho de la disbiosis y de la microbiota aberrante en los lactantes. Quería saber qué piensa usted para el tratamiento del cólico del lactante con probióticos, y qué probiótico y de qué manera. Sí, realmente, lo último de tu pregunta creo que es lo más importante, Renata. ¿De qué probiótico estamos hablando? Hay probióticos que han dado bien los resultados. Han llegado nuevos probióticos a nuestro país, sobre todo el Lactobacillus reuteri, que antes no los disponíamos, y estos son con los cuales los lactobacillus son los que mejor experiencia hay para el tratamiento del cólico. Desde un punto de vista estrictamente funcional, digamos, o sea, todavía no está claro cuál podría ser el mecanismo, sí la intervención sobre la microbiota, porque aparentemente en los pacientes con cólicos hay algo de disbiosis, son microbiotas distintas. De manera tal que frente al cólico que genera mucho disconfort, mucho estrés familiar, parece atractivo el tratamiento con probióticos desde el punto de vista de su inocuidad. Ahora, todo aquello que hablemos de probióticos, de microbiota, tenemos que entender que recién estamos espiando un poquito lo que pasa ahí adentro, y que de cualquier tipo de tratamiento donde solamente ponemos en la balanza que no hace mal
para tomar la decisión uno tiene que desconfiar un poco. Esto pasa lo mismo con el famoso factor AG, que en realidad cuando hace efecto con algún paciente no es por la simeticona, es porque los distrae, y uno de los rasgos del paciente que tiene cólico es que no puede parar una vez que arranca a llorar. Y esto es sobre todo por las conexiones cerebrales, y cuando lo distraes con cualquier cosa, por ejemplo, una cosa dulce, se le pasa al llanto, y no es que está haciendo efecto la simeticona. Entonces, siempre este efecto, no sé si llamarlo placebo, porque es un bebé muy, muy chiquito, pero buscarle la explicación por algún otro mecanismo que no sea estrictamente el que uno se imagina. Sobre todo cuando estamos tratando, vuelvo a repetir, una entidad esencialmente benigna, absolutamente madurativa, y donde la medición de las intervenciones tienen en cuenta sobre todo que no haga mal. Ahora, cualquier cosa que le adjudiquemos a un probiótico, tener en cuenta que depende de qué probiótico estamos hablando, a qué dosis lo estamos utilizando, durante cuánto tiempo, como si fuera un antibiótico, digamos, que uno dice, bueno, tengo una indicación precisa por esto, esto y esto. Entonces, y en una entidad como esta, tan frecuente, por supuesto que da para, digamos, fomentar el uso de probióticos, pero seamos cautos en tomar, porque aparte con la microbiota, recién estamos estudiando. Nosotros, cualquier estudio de microbiota que se hace sobre la materia fecal. Y en realidad, la microbiota importante es la que está en contacto con el intestino, metido en el mucocálix, que es el que dialoga permanentemente con el sistema inmunológico preepitelial o submucoso. Esa es la microbiota que me interesa. Por eso también está lo de la biogeografía, dónde tenemos, qué bacterias tenemos pegaditas al intestino. Y lo que sale en la materia fecal probablemente no tenga tanto que ver con el funcionamiento de esa microbiota. Nuevamente lo llevamos al concepto ecológico, digamos. Trabajan las bacterias que están pegadas al intestino porque el intestino le permitió entrar en el glucocálix y necesita hablar con ellas permanentemente. Hacen un trabajo determinado, colaboran entre ellas, no dejan, se comen todo, por ejemplo, los prebióticos de la leche de madre, y no dejan residuos para que coman las bacterias patológicas. O sea, eso es un ecosistema. Ya lo taxonómico, tengo tal o cual bacteria en materia fecal, no sirve para nada. Estudios de microbiota en materia fecal no sirven para nada. En el día cambia la microbiota que rescatás de la materia fecal. ¿Te das cuenta? O sea, esto un poco para dimensionar en dónde estamos con microbiota. Y aún el tratamiento, o usar probióticos como tratamiento de cualquier cosa, ser más cautelosos. Es más fácil imaginar en pediatría postbióticos en lo que es prevención, pero como terapéutica estamos patinando mucho todavía. Excelente. Bueno, no sé, Diego, ¿querés hacer algún comentario? Gloria. No, la verdad que, Omar, me sumo a todo lo que decís vos, me parece impecable. Yo justamente iba a aclarar lo mismo que terminó diciendo Marc, porque me parece que se habla mucho, y yo lo he visto bastante, el agregado de probióticos en el tratamiento de alergia alimentaria. Y la verdad que opino 100% como Omar. Es un tratamiento preventivo y no es un tratamiento curativo. Muchas madres creen que uno está dando el tratamiento a la alergia alimentaria, y uno de los diálogos que se escucha en el consultorio es, está con tal probiótico hace un montón y no cambia. Entonces es importante saber eso, y lo que decía también Omar, que mucha más influencia tiene hablar desde el embarazo de las mamás y la alimentación, la lactancia y su alimentación, más que lo que yo le agrego al bebé, porque parece que estamos tratando de curar tanto y no en prevenir tanto. Entonces me parece que por ahí es un poquitito más, en buscar la manera de prevenir y no tanto de curar con cosas mágicas. Impecable. Excelente. Yo quería agregar nada más que, bueno, hay varios fenotipos, como vieron, de la alergia alimentaria, pero en general para las mamás, nosotros tenemos que asociarles cuál es el fenotipo transitorio, es decir, ¿cuáles de las alergias, nos preguntan las mamás, cuándo se va a curar mi hijo de esta alergia? Y en realidad, la alergia alimentaria mediada por IgE, aquella alergia que tiene síntomas digestivos, es más fácil que remita que aquella que está mediada por IgE, que tiene síntomas graves, y también la dermatitis atópica. Esa sería una diferencia del fenotipo transitorio y persistente, que es muy importante aclarar. Bueno, evidentemente el tema de alergia alimentaria
Hay muchas preguntas que se van a poder contestar en otras charlas. La semana que viene la doctora Balbarrey va a hablar de prevención, cómo se puede prevenir a través de la intervención del microbioma, y la doctora Paula Serraquigne va a hablar de las posibles intervenciones dietarias que hay. Así que bueno, también va a dar mucho el tema de prevención para hablar la semana que viene. Es tan amplio el tema, es tan amplia la variedad de sintomatología que siempre decimos que cada paciente es único, no sé si mis colegas estarán de acuerdo, entonces cada uno tiene que no hacer cosas, digamos, masivas, porque por ahí en esas cosas masivas alguno o tiene un sobrediagnóstico o tiene un subdiagnóstico. Entonces, en general, sobrediagnóstico, estoy de acuerdo con Omar y con Gloria, que lo comentaban recién. Entonces tenemos que ser muy atentos porque eso implica restringir a una madre y restringir a un niño de un alimento que podría ser clave en su vida. No sé, Renata, me parece que ya estamos a tiempo, ya estamos repasados, pero tiempo. Ya, bueno, como nos entusiasmamos y hay mucho, y esto es así, este curso es así. Dejemos para charlar en el próximo encuentro. Bueno. Lo felicitan a todos, no sé si han visto en el chat, pero obviamente tanto al doctor Tabaco como al doctor Colela están todos muy, digamos, felicitándolos por todos lados con sus exposiciones que han sido muy claros. Así que los esperamos la semana que viene. A los cuatro expositores y los del panel de discusión, que la verdad impecable y un gusto compartir con ustedes. Para nosotros bueno, también. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, traten de estar puntuales para los que también se entran, así que podemos estar, digamos, con tiempo. Pero bueno, tenemos esta flexibilidad porque creo que el tema da. Bueno. Buenas noches a todos y gracias por estar ahí del otro lado. Adiós. Chao, gracias Omar y gracias chau. Mauricio y a todos. Beso grande.